Se aprecia la diapositiva, estudiantes. ¿Me confirman para iniciar mi clase? Sí. Muy bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Yo soy el profesor Jara Guardia José, ya estamos en la quinta clase. La clase de hoy se titula Unión Económica y Política de Países. El curso es Legislación Peruana de Importación y Exportación, compartiendo clases virtuales con los estudiantes de cuarto ciclo, sección A, de la especialidad de Administración de Negocios Internacionales. Como decía, el tema es Unión Económica y Política de Países. Unión Económica. ¿Qué es Unión Económica? Es el área formada por el conjunto de países, por ejemplo, la Unión Europea, que comparten no solo un mercado, sino también una misma moneda, el euro, por lo que en ellos se ejecuta una política monetaria única. Además, coordinan las políticas económicas. Entre la Unión Económica y la Unión Política de Países tenemos Unión Europea, Mercosur, Comunidad Andina. Unión Económica. Unión Económica específicamente es cuando los países miembros o grupos de países unifican sus políticas económicas, incluida la monetaria y fiscal, así como las políticas comerciales y de circulación de factores productivos. Unión política es un tipo de Estado del cual se compone entre Estados. Los estados individuales comparten un gobierno común y la Unión se reconoce internacionalmente como una sola entidad política. Unión política es cuando se comparte la parte de gestión nacional, incluido la económica, ¿no? La económica es, como indicaba, Unión Europea, Mercosur, Comunidad Andina, pero política es cuando hablamos de forma administrativa o gubernamental o de presidente a presidente, ¿no? Es como la geopolítica. La geo es la geografía, la naturaleza y la política son las personas, los gobiernos, los representantes. Entonces, la unión política son los representantes del Estado. Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. La Unión Europea. Por los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de unión económica y política de los países europeos. Sus 6 países fundadores, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Esto es el año 50 y el año 57 se firma el Tratado de Roma. Actualmente la Unión Europea está formado por 28 países miembros en la actualidad, pero a un inicio los pioneros es Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Estamos hablando de 6 países aproximadamente y en la actualidad tenemos 28 países que integran la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una asociación económica, social y política formada por 28 países del continente europeo. Los países que integran esta asociación persiguen unos objetivos comunes, que es la economía, que es el acuerdo, el apoyo, ¿no? Promover la unidad europea, alcanzar la igualdad entre países europeos, mejorar la condición de vida y trabajo, facilitar el comercio entre los países indicados, eliminar las fronteras para los ciudadanos en el aspecto económico. Mercosur.
Mercosur, su antecedente es la década del 70. En la década del 70 integran Mercosur, Uruguay, Brasil, Argentina. Protocolo de Expansión Comercial PEC. Y el año de 1990 suscriben el Acuerdo Económico, Político y Comercial de América del Sur, integrado por los siguientes países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Países asociados al Mercosur: Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam. Los países observadores: México y Nueva Zelanda. Por un lado, el Mercosur es una realidad asentada en compromisos jurídicos ya asumidos por sus países miembros. Mercosur es una alianza de bloque para el comercio y el desarrollo económico entre países firmantes, comprometiendo derechos aduaneros. El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. No sé, famoso, Venezuela. Esa es referencia de Venezuela, ¿no? Estamos hablando, esta es referencia de Venezuela, pues está indicando Venezuela, pero esta es referencia peruana. Entonces, en referencia peruana, tenemos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y países asociados: Mercosur, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam. También debemos indicar de que el Mercosur, en la época de Hugo Chávez, renunció a esta integración de Mercosur. Eso también es un antecedente. Mercosur, legislación en áreas relacionadas: anulación de aranceles y restricciones, planificación de políticas sectoriales y macroeconómicas, aplicación de arancel común único. Comunidad Andina, conocido como CAN. El año 1969 desarrolló por fronterizo, por su cultura y su migración andina, países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 2005, países asociados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Pero aquí si analizamos, cuando hablamos andina, por los Andes, los países más referentes de la comunidad andina es Bolivia y Perú. Países que constituyen el CAN. Estamos hablando de comunidad andina. Países que constituyen el CAN. Países miembros: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Países asociados: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Países observadores: España, en reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores. Venezuela se integró en 1973 y salió en 2006, lo que estaba indicando, ¿no? Lo que estaba indicando. Chile estuvo incorporado de 1969 a 1976, se retiró durante el régimen de Augusto Pinochet. ¿Qué es la comunidad andina o el CAN y qué objetivos persigue? Es una comunidad de 4 países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, conocido como el Pacto Andino o Grupo Andino. Venezuela fue miembro pleno hasta el 2006. Chile originalmente fue miembro entre 1969 y 79, pero se retiró durante el régimen militar de Augusto Pinochet debido a la incompatibilidad entre la política económica de estos países
y las políticas de integración de la comunidad andina. Este país es miembro asociado desde el 20 de septiembre del año 2006, pero ello no supone el reingreso de la comunidad andina. Nos referimos a Chile, también nos referimos a Venezuela. Poseen un objetivo común: alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana. Tenemos las preguntas. En esta sesión 5 y sesión 6, el producto o la actividad que voy a dejar es desarrollo del cuestionario, así como tal, ¿no? Desarrollar la pregunta y reportar la evidencia. ¿Cuáles son las preguntas? La pregunta: ¿por qué se dice Unión Europea y Monetaria? O sea, ahí está diciendo por qué, ¿no? No dice qué. ¿Por qué? Para unificar la economía europea, ¿no? O la moneda, o el euro. Luego dice, indica referencia breve relacionado a unión económica. Comentario breve sobre unión política. Profesor, Dígame. buenas noches. La pregunta en la 1 es ¿Unión Económica o Unión Europea? Porque Ya, ahí dice Unión Económica. ya, acá dice, ya, muy bien. Ya está bien. Yo estaba leyendo mal. ¿Por qué se dice unión económica y monetaria? Esa es la pregunta. Ya, corrección, corrección. Claro, está bien escrito, pues no está. Yo es lo que estoy expresando, ¿no? Diferente a lo escrito, pero lo que queda es el escrito. ¿Por qué se dice unión económica y monetaria? ¿No? 2. Indica referencia breve relacionada a unión económica. 3. Comentario breve sobre unión política. 4. Opinión personal sobre Unión Europea. Ya ahí está la que estaba refiriendo, ¿ya? Opinión personal sobre Unión Europea. Opinión concreta referente a Mercosur. Opinión breve sobre Comunidad Andina. Definición personal sobre TLC. Ya de pregunta 7 ya es preguntas de la próxima clase. Hoy día solo he comentado sobre unión económica, sobre unión política, sobre Unión Europea, sobre Mercosur y sobre Comunidad Andina. Si hablamos aquí de unión económica, cuando hablamos de unión económica, estamos hablando de la economía. Aquí está, unión económica es cuando los países miembros o grupo de países unifican sus políticas económicas, incluidas la monetaria y fiscal, así como la política comercial y circulación de factores productivos. La pregunta 1 está respondiendo esta definición, pero a esta definición lo tienes que plantear de la siguiente manera, porque dice, ¿por qué se dice? Entonces, cuando dice por qué, hay pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? Entonces aquí es qué, ¿no? Aquí es qué. ¿Qué es? Es cuando los países. Pero ¿para qué los países miembros se organizan? ¿No? Se organizan económicamente, monetariamente. Es para facilitar, ¿no? Para facilitar entre los países afines a la moneda o al dinero. O sea, más o menos de esa forma tendrías que contestar, ¿no? Ya. Otra pregunta. Dice acá. Indica referencia breve relacionado a unión económica. La pregunta 1 y 2 son similares, ¿ya? Comentario breve sobre unión política, ¿ya? ¿Qué es unión política? Cuando hablamos de unión política, es un tipo de Estado del cual se compone entre Estados. Los Estados individuales comparten un gobierno común y la unión se reconoce internacionalmente
como una sola entidad política. Entonces, unión política es como los tratados de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos de política es buscar afín, buscar amistad. ¿Quiénes buscan amistad? Cuando hay políticas similares, ¿no? Los políticos de ultraderecha se buscan entre ultraderecha, ¿no? Los países de centro izquierda entre centro izquierda. Países democráticos entre países democráticos. Países comunistas entre países comunistas. Sabemos que nuestro país es un país democrático. Bueno, la prensa que dice Castillo es comunista es mentira, ¿no? Nuestra constitución política es una constitución política democrática. Todo lo demás es falsa alarma. Entonces la unión política es cuando hay democracia, ¿no? Cuando hay países voluntariamente comparten, firman acuerdos, tratados o buscan la posibilidad, ¿no?, de comercio, de negocio, voluntariamente, ¿no? ¿Cuándo suscita eso? En los gobiernos democráticos, porque los gobiernos socialistas, los gobiernos dictatoriales, muy poco les interesa la integración. Ya, seguimos. Entonces ahí está la respuesta de las preguntas. No tienen por qué complicarse, siempre estoy dejando referencias, ¿no? Luego dice, Unión Europea. ¿Qué es Unión Europea? Unión Europea ya existía hace muchos años, ¿no? La Unión Europea, un segundito, ya por los años 50, ¿no? La Comunidad Europea de Carbón y de Acero es el primer paso de una economía y política de los países europeos. Pero en esa época integraban Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ya por el apoyo, la necesidad y la crisis económica, se forma con más precisión la Unión Europea y actualmente está formado por 28 países. Entonces, eso es Unión Europea, ¿no? Luego tenemos, siguiente pregunta, Mercosur. Mercosur, estamos hablando de nuestro continente. Mercosur está relacionado a nuestro continente. Dime. A la pregunta 3 no tengo tan claro. Entonces habrá una forma, has explicado una forma, así que qué países están unidos, pero en sí el significado de qué es la Unión Europea no está centrado. Yo lo sentí que has explicado están integrados por países, pero la pregunta no dice ahí dice sobre Unión Europea. Claro. No dice qué país se integra. Tú has Ya. explicado qué país se integran, pero ahí la pregunta es con comentarios breves sobre la Unión Europea. No dice qué país lo Exacto. integra. Ya. Ok. Perfecto. De eso se trata, pues. De eso se trata. No se trata de definiciones. Por ejemplo, dice, ¿por qué se dice Unión Europea y monetaria? Porque están unidos con una iniciativa económica, ¿no? De apoyo económico, afinidad, o la moneda, o sea, la moneda sí funciona, es el mismo, ¿no? Es como aquí si hablamos del sol, tendría que otro sol en Chile, entonces se asemeja, ¿no? O como el dólar. Entonces, ¿por qué se dice Unión Europea? Porque Europa se une buscando la economía para darse la mano en el campo económico, ¿no? Esa es la matriz de la Unión Europea, ¿no? El aspecto económico. El aspecto económico se forma la Unión Europea para poder tener la similitud económica monetaria, ¿no? La similitud económica monetaria. Ahora, me voy por acá. Dice, opinión personal sobre Unión Europea. Ya, Unión Europea, si opinamos, a un inicio era por mercancía, ¿no? Entre países vecinos. Pero la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial,
prácticamente por la necesidad y apoyo, ¿no? Se forma hasta el día de hoy, ¿no? Unión Europea es mucho más grande que cualquier otro país. Ahora, Mercosur, pregunta dice, opinión concreta referente a Mercosur. Mercosur es una organización de América del Sur, ¿ya? América del Sur. ¿Por qué se forma en América del Sur? Inicia por los años 70, luego por los años 90 se suscribe un acuerdo. En Mercosur está integrado justamente para poder promover el comercio, ¿no? Importación, exportación entre países vecinos, ¿no? Entre ellos tenemos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, porque Venezuela se retiró. Y países asociados. ¿Asociado qué quiere decir? No es integrante por medio de un documento, pero es asociada, es un afín, ¿no? Ellos participan. ¿Quiénes participan? Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Ahora nos vamos a la pregunta para responder, ¿ya? Nos vamos a la pregunta. Como dice tu compañero, ¿no? ¿Qué dice la pregunta? La pregunta dice, opinión breve, opinión concreta referente a Mercosur. ¿Cuál sería tu opinión concreta? Mercosur es la organización de países vecinos de América del Sur. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comercio, exportación e importación entre países vecinos. Eso es. Ahora, opinión breve sobre comunidad andina. La comunidad andina igual, geográficamente, ¿ya? No tanto económico, sino geográficamente. Geográficamente, ¿qué países, ¿no? ¿Qué países se integran en la actualidad? Los siguientes países, aunque sería contradictorio, ¿no? Países asociados, países miembros tenemos Bolivia, Perú, que nadie lo puede discutir porque son países serranos con los Andes, pero Colombia y Ecuador, por afinidad, ¿ya? Son los... Pero tú puedes, como dice, tu opinión, como la pregunta es, ahí se podría opinar, ¿no? Dice, opinión sobre comunidad andina. Bueno, la comunidad andina, según mi opinión, lo que está muy acertado en su integración es Bolivia y Perú. Ya está, ¿no? Definición personal sobre TLC. Ya, ese para la próxima clase. Tratado Libre de Comercio. Ya, un retiro. Puede ser un alto mi grabación, jóvenes.